Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del libro de Génesis. Hoy nos sumergimos en el capítulo 15, un pasaje que de verdad es, bueno, absolutamente crucial. Marca un antes y un después en la vida de Abraham y en toda la historia de la fe que vemos en la Escritura. Totalmente de acuerdo. Es un momento de una intimidad sorprendente entre Dios y Abraham. Hay que recordar que justo antes, en el capítulo 14, Abraham viene de una victoria militar, pero impresionante, ¿no? Rescatando a Lot. Sí. Y además ha tenido ese encuentro tan enigmático con Melquisedec y rechazó las riquezas que le ofrecía el rey de Sodoma. O sea, ha demostrado una fe valiente, una dependencia de Dios. Exacto. Y ahora, justo después de esas acciones de fe tan fuertes, parece que las preguntas existenciales vuelven, ¿no? Con fuerza en el corazón de Abraham. Preguntas como, Señor, me prometiste una gran descendencia, pero ¿cómo va a pasar si sigo sin hijos? Y me prometiste esta tierra, ¿cómo puedo estar realmente seguro de que va a ser mía? Este capítulo 15 pues aborda esas dudas de frente. Y lo hace a través de un diálogo muy franco, muy humano, diría yo. Vamos a ver la duda honesta de Abraham, pero también la respuesta paciente, reafirmante de Dios. Aquí encontramos una de las declaraciones de fe más importantes de toda la Biblia. Y seremos testigos de una ceremonia de pacto única, casi estremecedora, que sella las promesas divinas de una manera inolvidable. Es un capítulo de verdad fundamental para entender la relación de Dios con su pueblo. Pues entremos de lleno. El capítulo comienza justo después de los eventos que mencionabas. El versículo 1 dice, Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Ese, después de estas cosas esclavas, ¿sí? Nos conecta directo con la batalla y con esa renuncia a las riquezas de Sodoma. Quizá Abraham sentía temor, no sé, represalias de los reyes que había vencido, o tal vez una cierta inseguridad económica después de rechazar el botín. Claro, Por eso lo primero que Dios le dice es, no temas. Es una palabra de consuelo, de seguridad. y la razón para no temer es doble, ¿no? Yo soy tu escudo, o sea, tu protector contra cualquier amenaza, y además tu recompensa será muy grande. Es interesante que no le ofrece una recompensa terrenal como la que acababa de rechazar, sino que la recompensa es, bueno, es Dios mismo y lo que Él dará. La fuente de su seguridad es divina. Sin embargo, a pesar de esta palabra tan poderosa de aliento, Abraham se atreve a expresar su angustia más profunda. Escuchemos los versículos 2 y 3. Y Abraham dijo, «Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo sigo sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Dijo además Abraham, «Como no me has dado descendencia, uno nacido en mi casa es mi heredero». ¡Wow! ¡Qué momento de honestidad tan cruda, ¿verdad? Abraham básicamente le dice a Dios, tus promesas son maravillosas, Señor, pero mi realidad es esta. No tengo hijos. Sarai es estéril. Y según las costumbres de esa época, pues si no había un hijo biológico, el siervo principal, en este caso Eliezer de Damasco, se convertía en el heredero legal de todo. Vemos aquí la tensión, ¿no? Palpable, entre la promesa divina y la circunstancia humana. Abraham no está necesariamente dudando de que Dios vaya a cumplir, pero sí está luchando por entender cómo. ¿Cómo se va a cumplir la promesa ante una evidencia que dice lo contrario? Es una fe que pregunta, que busca entender. Y la respuesta de Dios es inmediata y específica para calmar esa angustia. Los versículos 4 y 5 relatan, Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, Este hombre no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, Así será tu descendencia. Dios es absolutamente claro. El heredero no será Eliezer, no, sino un hijo biológico, uno que saldrá de tus entrañas. Y para reforzar la magnitud de la promesa de descendencia, que ya le había dicho antes, ¿te acordás? Comparándola con el polvo de la tierra en Génesis 13. Sí, sí. Ahora usa la imagen del cielo nocturno, las estrellas. Esa imagen de las estrellas, incontables.
es potentísima. Lo saca de su tienda, de su perspectiva limitada, ¿no? Y le pide que mire la inmensidad del universo. No se trata solo de un hijo. Es una descendencia tan numerosa que sería imposible contarla. Es una forma visual grandiosa de reafirmar la promesa. Y la reacción de Abraham a esta reafirmación divina, nos lleva al versículo que es sin duda el corazón teológico no solo de este capítulo, sino uno de los pilares de toda la Biblia. El versículo 6 declara, «Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia». Es un texto brevísimo, pero de una densidad teológica inmensa. Abraham creyó, confió en la palabra de Dios, en su promesa, a pesar de que humanamente parecía, imposible por su edad, por la esterilidad de Sarai. Y lo asombroso es que Dios considera esa fe, esa confianza en él, como justicia. Esto es fundamental, fundamental. No fueron las obras de Abraham ni su obediencia perfecta lo que lo hizo justo delante de Dios. De hecho, sabemos por otros relatos, ¿no? Como su engaño respecto a Sara ante Abimelec allá en Génesis 20, o esa historia similar que viviría Isaac en Génesis 26. Abraham no fue un hombre sin fallos, para nada. Claro, Sin embargo, en este momento crucial, su fe, su confianza en la promesa de Dios fue suficiente. Dios le imputó, le acreditó justicia basado en esa fe. es la semilla, ¿no?, del gran principio de la justificación por la fe. Eso que luego el apóstol Pablo va a desarrollar tan extensamente en el Nuevo Testamento, sobre todo en Romanos y Gálatas. La base de la relación correcta con Dios no es el mérito humano, es la confianza en su palabra y su gracia. Exactamente. Una vez que se aborda la promesa del heredero y la fe de Abraham, que es crucial, la conversación vuelve a la otra gran promesa, la tierra. En el versículo 7, Dios le recuerda, «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas». Dios apela a su fidelidad pasada, ¿no?, como garantía de su fidelidad futura. Es como decirle, si te saqué de Ur, que fue algo enorme, ten por seguro que cumpliré mi promesa de darte esta tierra. Lo ancla en su propia historia. Y nuevamente, Abraham expresa una necesidad de seguridad, de confirmación. No parece ser incredulidad desafiante, ¿sabes? Sino más bien un anhelo profundo de certeza. Pregunta en el versículo 8, «Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré?». Quiere una señal tangible, una garantía sobre esta segunda promesa fundamental. Y la respuesta de Dios es, es sorprendente, cuanto menos. No le da simplemente otra palabra, sino que le instruye a preparar una ceremonia muy específica, un ritual de pacto. Los versículos 9 al 11 describen, el Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Esta práctica, esto de cortar animales y poner las mitades enfrentadas, era una forma conocida en el antiguo cercano Oriente para ratificar pactos muy solemnes. Se les llamaba cortar un pacto. Las partes involucradas usualmente caminaban entre los pedazos de los animales. El simbolismo era potente. Estaban diciendo, que me suceda lo mismo que a estos animales, que sea partido en dos si no cumplo mi parte del acuerdo. Era una automaldición condicional, ¿te das cuenta? Fuerte. Y vemos a Abraham siguiendo las instrucciones al pie de la letra, ¿no? Participando activamente, incluso ahuyentando a las aves de rapiña que intentaban devorar los sacrificios. Eso muestra su compromiso, su vigilancia en este proceso tan sagrado. Esas aves quizás simbolizaban cualquier fuerza que intentara interferir o anular el pacto, ¿no? Mientras el sol se pone, Abraham cae en un sueño profundo, y dice el texto que acompañado de un terror de una gran oscuridad, algo intenso. En ese estado, Dios le revela detalles sobre el futuro de su descendencia. Leamos del 12 al 16. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, «Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.
volverán acá en la cuarta generación, porque la iniquidad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Uf, qué profecía tan detallada, güey. Y agridulce, ¿no? Se anuncia la esclavitud en Egipto, una tierra que no es suya, los 400 años de opresión, pero también la liberación divina. Yo juzgaré a esa nación. Y el éxodo con riquezas. Todo ahí. Es asombroso. Incluso se da una razón para la demora en la posesión plena de la tierra prometida: la paciencia de Dios. Él esperará hasta que la iniquidad de los amorreos, los habitantes cananeos de la tierra, llegue a su límite. ¡Qué detalle! Esto sugiere un principio de justicia divina, ¿no? El juicio no es arbitrario ni prematuro. Claro. Y en medio de esta predicción de sufrimiento para su descendencia, hay una palabra de consuelo personal para Abraham. Él morirá en paz y en buena vejez. No verá esa etapa tan dura. Y entonces llegamos al momento culminante de la ceremonia del pacto. Ya es de noche, oscuro. El versículo 17 describe: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre las mitades de los animales. Este es el clímax, visual y teológico. Un horno humeante y una antorcha de fuego. En la Biblia, el fuego y el humo a menudo son manifestaciones visibles de la presencia misma de Dios, su gloria, su santidad, a veces, su juicio. Lo extraordinario aquí es quién pasa entre los animales partidos. Normalmente uno esperaría que ambas partes del pacto pasaran, ¿no? O al menos Abraham, como el que recibe la promesa. Pero el texto dice que solo pasaron estos símbolos de la presencia divina. ¿Qué significa eso? Es el único que pasa entre los pedazos. Abraham se queda como testigo. Al hacer esto, Dios está tomando sobre sí mismo toda la responsabilidad y la obligación del pacto. Es como si dijera: yo garantizo el cumplimiento de estas promesas. Si este pacto llegara a fallar, que la maldición caiga sobre mí. Es Es sobrecogedor. Dios no está estableciendo un pacto bilateral, condicionado a la obediencia de Abraham, sino un pacto unilateral, incondicional, respecto a estas promesas fundamentales de descendencia y tierra. La carga del cumplimiento recae enteramente en la fidelidad de Dios. Es pura gracia. Exactamente. Es un nivel de compromiso divino, asombroso. Y tras esta demostración simbólica, el pacto se declara formalmente. Los versículos 18 al 21 concluyen: En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los eneos, los cenezeos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Se sella el pacto. Esa frase hizo un pacto, en hebreo es karat berit, que literalmente significa cortó un pacto. Una alusión clarísima a la ceremonia que acabamos de ver. Y se definen los límites geográficos ideales, que son muy amplios, de la tierra prometida, mencionando incluso a los pueblos que la habitaban entonces. Subraya la magnitud del regalo. Así concluye este capítulo increíble. Empieza con la duda honesta de Abraham ante promesas que parecían imposibles, ¿verdad? Y termina con la garantía inquebrantable de Dios, sellada no por el esfuerzo humano, sino por el compromiso soberano y misericordioso de Dios mismo, manifestado de una forma dramática, única. ¿Qué recorrido hemos hecho, no? Desde la vulnerabilidad de Abraham hasta la seguridad absoluta que ofrece Dios. Hemos visto la importancia capital de la fe, esa fe que confía a pesar de las circunstancias, y cómo esa fe es reconocida como justicia. Y hemos presenciado la naturaleza asombrosa de un pacto donde Dios asume toda la carga. Nos deja claro que Dios no solo hace promesas, sino que se compromete hasta las últimas consecuencias para asegurar su cumplimiento. La fe de Abraham, aunque sabemos que fue imperfecta en otros momentos de su vida, se aferró a la palabra de Dios en este instante crucial. Y eso fue lo que Dios valoró por encima de todo. Y esa imagen final, el fuego de Dios pasando solo entre los animales, se queda grabada, ¿verdad? Nos invita a reflexionar. ¿Cómo nos habla hoy esa imagen del compromiso total de Dios con sus promesas? Pensar en Dios asumiendo unilateralmente la obligación del pacto. ¿Qué nos dice sobre la seguridad de su gracia, de su fidelidad en nuestra propia relación con Él? ¿Qué opinas de esto?
Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.